¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo de Analízale, el tiempo de análisis en esta noche en clave deportiva. Estamos a punto de concluir 2023 y es un buen momento para acercarnos a la marcha, al balance del año en mitad de la temporada 23-24 para nuestros principales equipos. Lo haremos también con invitados aquí en el estudio, pero a modo de avance, los datos, por ejemplo, de las principales categorías. Vemos en fútbol la Cultural, tercera en la primera federación, después de 9 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Es segunda la Ponferradina, en la Liga Sobal el Ademar es séptimo. Hay que añadir también la última derrota en el Logroño, pero el equipo lleva 5 victorias y 4 empates, además con problemas como las obras en el Palacio de los Deportes. Y en la división de honor oro femenina, el Rodríguez Cleva ahora mismo es octavo con 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. En otras estadísticas hasta ahora acumuladas, renace la ilusión con el baloncesto. En la Liga EVA, la Cultural es líder con 11 victorias consecutivas, no conocen la derrota los chicos de Luis Castillo. Por ejemplo, en la Liga Femenina 2, el Maipelet y más BFL ahora mismo es cuarto después de 7 victorias y 3 derrotas. Una categoría por debajo, el Lions es líder en su categoría, en su grupo, con 7 victorias. Y por ejemplo en fútbol sala, el Villa Quilambre Futsal, nuestro representante en tercera división, es quinto ahora mismo en la clasificación con 7 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Son los datos, la marcha de nuestros equipos ahora que estamos cerca de despedir 2023. Los vamos a analizar con invitados aquí en Analízale. Bueno, pues una vez ya conocidos los datos en este final de año de la marcha, las estadísticas y esos números de cómo están los principales representantes del deporte leonés, ahora que llega ese parón navideño, es momento también para conocer la opinión de invitados que van a estar con nosotros en los próximos minutos. David Álvarez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Pablo Rioja, compañero de Diario de León, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Bueno, decíamos en el capítulo del fútbol, que de momento parece ser que sigue siendo el deporte que más movimiento arrastra. No sé si sois realistas con la Cultural, tenéis los pies en el suelo, tenéis también la capacidad para soñar. Ya hay quien compara este equipo con el del ascenso de la época de Rubén de la Barrera. Queda toda una segunda vuelta, pero bueno, de momento no sé si incluso está por encima de lo que se esperaba cuando se hablaba lo complicado que es poner en marcha un equipo con tantos fichajes. Bueno, de momento parece que están bien las cosas. Hombre, con la experiencia de los años, yo ya soy partidario de tener siempre los pies en el suelo, no ir poco a poco, pero está claro que, y lo hablamos antes Pablo y yo, que la tranquilidad que está dando, sobre todo a Cultural, este año, en cuanto a resultados, en cuanto a sensaciones, nos deja a todos mucho más tranquilos. Ese pozo de tranquilidad, de que no hay problemas, de que no hay nada que entorpezca un posible ascenso o por lo menos un posible playoff a final de temporada, que es lo mejor que le puede pasar a una Cultural, que bueno, que tiene que seguir trabajando, obviamente quedan muchos partidos, pero que esa tranquilidad y esa forma de trabajar yo creo va a dar muchas alegrías este año. Me acuerdo cuando Pablo comentabas hace algunos meses en la tertulia, decías, es que la Cultural no sabe lo que juega, parece que este año incluso hay un plan A, un plan B, y sobre todo es un equipo con ganas, ¿no? Que se deja el alma en cada jugada, que va a la presión con todos a una. Sí, mira, lo hablaba hace poco, este año para mí la diferencia es que hay una idea de juego clara, hay un bloque, todo el mundo sabe a lo que juega y el entrenador es el primero que está dando tranquilidad, que es una cosa muy necesaria para este equipo. Hay tranquilidad, hay banquillo, cosa que otros años no había. Es verdad que ha habido muchos cambios y siempre tienes la duda de decir, tantos cambios para construir un equipo, y este año todos los que salen están rindiendo, más o menos, ¿no? Hay una idea muy clara en el centro del campo, para mí es básico el juego en el centro del campo, y luego ya no es una racha, es decir, es verdad que yo también tengo los pies en el suelo, porque es la Cultural, porque queda mucho, la segunda vuelta todo el mundo aprieta muchísimo más, pero ya no es una racha, o sea, es una Cultural que sabe a lo que juega, que está consiguiendo resultados, quizá tiene que mejorar un poco fuera, es un poco el debe todavía, pero que en el Reino se ha hecho fuerte y que está en playoff.
Bueno, y que los equipos de esa parte alta van a tener que venir todavía a León en la segunda vuelta, cuando hablamos de Lugo, Ponferradina, Nàstic, son equipos que van a tener que venir a jugar aquí. Sí, fíjate, hacíamos referencia sobre todo a esos partidos fuera cultural, que bueno, nos han dejado esa pequeña duda, esas derrotas tanto frente al Celta como frente al Nàstic, pero al final el Celta y el Nàstic son los mejores equipos como locales, con lo cual son 2 derrotas que pueden entrar dentro de lo posible. Sí que hubiéramos querido todos un poquito más, pero yo creo que la clave este año va a ser hacernos seguir siendo fuertes en el Reino, y sumando en el Reino yo creo que va a ser clave para estar ahí arriba. Fíjate, viendo los equipos de arriba, la situación del Celta Fortuna, el filial, el equipo grande, esperemos, no sé lo que pasará, pero podría darse la circunstancia de que bajara a segunda. Ya hace años la Cultural compartió una liguilla de ascenso con el Celta B, en aquel momento sí se podía jugar, pero en este caso está claro que no habría ascenso directo, con lo cual correría una plaza, ¿no? Egoístamente, que yo también lo he pensado, nos puede beneficiar si el Celta baja, ¿no? Porque si es un rival que te quitas de encima. A mí lo que realmente me importa es ver una Cultural, que es verdad que estos últimos 2 partidos fuera de casa no ha dado el nivel, pero ha ganado en Ponferrada, ha ganado el Lugo, es decir, con casi todos los rivales de arriba es cuando ha rendido, ¿no? Decía el míster hace poco que donde se gana la liga de verdad es con los rivales de abajo. Parece un tópico, pero es verdad, ¿no? El Aculto empezó regular la temporada, ha ido a más, y ahora esperemos que después del parón, que vendrán rivales de abajo y que esos son los que te van a posicionar, es donde tiene que dar un paso adelante en su juego, en su propuesta y sobre todo fuera de casa. Yo espero que fuera de casa siga rindiendo. Fíjate, las próximas horas, a mí no es por ser negativo, pero sí es un partido que me da un poco de miedo, el tema del Sabadell, porque viene Óscar Cano a León, que siempre nos tiene muchas ganas, porque siempre parece que hay un maleficio con los ex de la Cultural. Ahí está Jon Amilibia en el Sabadell, ya marcó Trigueros el día de Tarragona, y jugador por jugador, y viendo el presupuesto, pues es complicado entender que un equipo como el Sabadell esté ahí abajo, ¿no? Y es el último partido de casa, ya ganas de vacaciones, ¿no? O sea, es un partido que puede ser un partido trampa, y sería muy bueno, fíjate cómo cambia la película de irte a Navidad, a las vacaciones, con la sensación de victoria, a irte con otra derrota, ¿no? Bueno, yo creo que hay que aprovechar esa circunstancia. Cuando un equipo con un presupuesto alto, como puede ser el Sabadell, está en horas bajas o está en tenemos que aprovecharnos de esas circunstancias y, como decía Pablo, aprovechar, ganar a esos equipos de la parte baja, sumar puntos y aprovechar eso. Esas circunstancias positivas para nosotros, negativas para un equipo como el Sabadell, que bueno, no está sumando, puede ser peligroso, pero bueno, en casa con la fortaleza cultural y las horas bajas del Sabadell, yo creo que es un partido que tienes que ganar sí o sí, siempre. Hay estadísticas muy positivas de la Cultural, por ejemplo, en esa fiabilidad defensiva, que creo que son 9 partidos ya con la portería cero. Quizás lo único negativo, como curiosidad o como dato que está ahí sobre la mesa, es verdad que cuando el equipo rival se adelanta, la Cultural todavía no ha dado la vuelta a un marcador adverso. Sí, es otro de los debes que tiene este equipo, ¿no? Es verdad que cuando el partido va 0-0, acaba sacando los 3 puntos casi siempre adelante, ¿no? Ahí está el debe. Luego, me gusta una cosa, que Jona ha encontrado una pareja de centrales muy fiable, ¿no? Fíjate que Rodri no empezó como titular. Oportunidad ahora por fin para Rodri. aprovechó su oportunidad, y no es por quitarle méritos a Rodri, que ha mejorado mucho, pero yo creo que Fornos le hace mucho mejor todavía central, ¿no? Y ahí está también la clave. Hay jugadores que te hacen mejor. Barry y Bicho en el centro del campo, yo creo que marca la diferencia. Cuando sale Kevin, también estoy viendo una mejor versión que el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Porque esto se contagia, incluso los laterales también, ¿no? O sea, atrás hay que seguir siendo fiables. La portería, que era otra de las grandes dudas, ¿no? Está funcionando. Lo hablábamos antes, no se está hablando del portero, ¿no? El año pasado se hablaba mucho del portero como que era el gran salvador. Este año, gracias a Dios, no. Y es importante que no se hable de nadie y que el bloque sea lo que triunfa, ¿no? Bueno, ahora que decías lo del portero, David, ahí a mí sí que me cabreó especialmente, porque el día de Unionistas y el día de Tarragona, pues leí por ahí, es que se la tragó. No, yo creo que el portero no puedes estar debajo del larguero, ¿no? Y esos centros que al final se convierten en gol por la escuadra, pues casi es para aplaudir al delantero, ¿no? Pero que al final no he visto ningún error de bulto esta temporada. Por eso, al final es clave eso, que el portero no sea protagonista. Quiere decir que el bloque está funcionando y quiere decir que, bueno, que tenemos la portería por fin. Es verdad que el año pasado Salvi Carrasco tuvo 3/4 partes de temporada muy altas, pero era demasiado protagonista. Pero llevamos unos años quizás demasiado convulsos en esa parte del equipo, y este año yo creo que ha llegado la tranquilidad. Creo que hay 3 porteros excepcionales y que están funcionando muy bien, y precisamente por eso, porque no se habla de ellos.
Se abre en pocos días el mercado, la ventana de invierno. Una de las noticias negativas de los últimos días fue la lesión de Samanes en Vigo. Es verdad que el equipo se ha sobrepuesto a bajas de jugadores que estaban en un gran estado de forma, como el caso de Calderón, pero ya la baja de Samanes puede invitar a lo mejor a intentar hacer algún fichaje, porque es verdad que a lo mejor las bandas, Muguruza puede jugar ahí de extremo, en el lado izquierdo no hay un jugador natural para ese perfil. Yo no sé cómo lo veis, porque es un mercado que siempre que hablas con los expertos dicen que no es fácil, porque son jugadores que te pueden venir o de no jugar, o de que no les gusta bajar de categoría, por ejemplo, pensando en alguien de segunda división. ¿Pero creéis que esta baja de Samanes reactiva un poco la necesidad de fichar? Bueno, como bien dices tú, ahí está el caso de Kawhi el año pasado, ¿no? Que viene fuera del mercado, sin equipo y no ayudó en nada. Yo creo que no se van a volver locos, creo que la plantilla está bien diseñada desde el principio. Si acaso quedara algún jugador de banda, irán a por él, pero es que creo que el resto está muy bien cubierto. O sea, es que hay buenos suplentes, por decirlo así, porque al final están jugando casi todos, como para cubrir bien las bajas. Calderón esperemos que vuelva. Creo que no se van a volver locos. Yo este mercado, fíjate que pienso que a lo mejor como mucho un refuerzo o ninguno. Fíjate, es verdad que hay una gran diferencia con la tercera red, pero es inevitable a veces cuando ves el caso de Rodri, ¿no? El pensar, bueno, ¿por qué no hay oportunidad para unos minutos a algún chaval de la cantera? Vemos también, por ejemplo, el caso de Marcos, que no sé qué pasará definitivamente. Si no me equivoco, no ha jugado este año ningún minuto. Creo que no, si no me equivoco yo tampoco, creo que no ha jugado. Bueno, al final siempre es difícil, y más cuando hablamos que el equipo está bien, que es un bloque compacto, es todavía mucho más difícil que haya esas oportunidades para jugadores, pero no incluso ya para jugadores de cantera, sino para jugadores que no están teniendo esa titularidad o que están disputando pocos minutos. Es muy difícil entrar en ese 11, 12, 13 jugadores que está utilizando Jona, porque el nivel está muy alto, entonces es muy complicado, no solo para jugadores de la cantera como apuntaba, sino para el resto. Llega el parón, a veces bueno, pues se rompe un poco el ritmo de competición. Es verdad que también es importante descansar, y lo que tú decías, ¿no? Que ahora la segunda vuelta empiece con equipos de la parte baja. Fíjate, con el frío, con la situación del Teruel, ese va a ser el estreno de la Cultural el 3 de enero. ¿Cuánto tiempo habrá que dar de margen, creéis, para decir, bueno, pues realmente sí hay opciones de pelear por el ascenso? Bueno, yo creo que donde se lo van a jugar de verdad, y esto lo ha dicho el propio Jona, lo dicen los jugadores, es a partir de marzo. O sea, marzo, abril va a ser clave. Si la Cultural está ahí, no te digo líder, porque ya hemos visto que es muy complicado mantenerse líder con la igualdad que hay arriba, ¿no? Pero creo que si hasta marzo el equipo más o menos está en los puestos de arriba, es cuando de verdad tienes que empezar a soñar y a tomártelo muy en serio. Es decir, esta Cultural tiene mimbres para por lo menos pelear por el ascenso. Ojalá acabara primera, que subiría directamente, ¿no? Pero yo sí que veo, de verdad, por eso decía antes que no es una racha. Veo que hay un equipo, me recuerda mucho a la Cultural del ascenso en muchas cosas. Sí me recuerda, por ejemplo, en los contragolpes. O sea, salen y el equipo, primero, sabe lo que tiene que hacer cada jugador, que eso es muy importante, y le salen las cosas. O sea, los pases, los centros, o sea, es un equipo enchufado, que todos saben lo que tienen que hacer, que eso es importante, porque otros años no se ha visto esa Cultural. Entonces creo que si mantienen este nivel, aunque llegarán derrotas, creo que esta Cultural puede estar peleando por subir este año de verdad. Es verdad que bueno, las comparaciones son inevitables con la Cultural de Rubén de la Barrera el año del ascenso. Aquella Cultural tenía más gol, pero también encajaba más gol. Sí, pero también, y para mí es una ventaja con respecto a esa Cultural, quizás no hay tanto protagonista, me refiero, ese año pues Gallard, Toni eran jugadores muy protagonistas. Aquí es verdad que no se habla de nadie en concreto. Aquí no se habla de nadie, al final es un bloque y yo creo que esa es la clave. Y claro, hablamos de cuándo podemos ver opciones. Está tan igualada este grupo que yo creo que, como decía ahora Pablo, hasta marzo, finales de marzo probablemente no sabremos ni la Cultural ni ningún equipo, porque nadie se va a destacar. Lo que sí es verdad es que quizás esta igualdad te va a obligar a estar enchufado cada partido, porque te pones líder en una jornada, te entra el subidón, pero es que pierdes un partido igual caes a la quinta plaza. O sea que al final esa igualdad puede ser positiva, nadie se va a distanciar, no parece este año que vaya a haber un claro favorito a ser primero, pero también te obliga a no descuidarte, porque 2 derrotas consecutivas te meten en mitad de la tabla. Sí, está claro, y además desde el principio. Yo los filiales no me preocupan tanto, porque creo que al final puede que los primeros equipos tiren de jugadores y se resientan en la segunda parte de la temporada.
me preocupa la Ponferradina, que sin hacer mucho ruido, y parece que no lo está haciendo nada bien, hay muchas quejas en Ponferrada, ¿no?, de cómo juega el equipo, ahí les tienes, ¿no?, colíderes, o sea, que cuidado, y la Cultural es lo que tiene que hacer, empezar a ganar un poco fuera de casa, como estaba haciendo, ahora estos 2 tropiezos lo emborronan todo un poco, puedes sumar los 3 en casa siempre que puedas, y fuera por lo menos empates o victorias en campos de estos de la parte de abajo, que son los que te sostienen. No nos gusta a veces ser resultadistas, pero es que es cierto, al final del cómo ganas nadie se acuerda, aunque es verdad que si lo haces bien, como el día de Lugo o el día de Ponferrada, pues enganchas más a la afición, pero fíjate lo que decía Pablo, ¿no? El otro día la Ponferradina gana en el minuto 94 con un penalti que marca el eterno Yuri, y al final... Pues a lo mejor aquí en León esa circunstancia, ganó el equipo de penalti en el 94, lo vemos como algo negativo y al final, bueno, son 3 puntos que en el caso de la Ponferradina le ha dado el coliderato. El que lo vea como algo negativo, le podemos recordar el año de Álvaro Cervera en León, que fue una temporada muy resultadista, pero el equipo estuvo arriba. Todo 1-0, 0-0. Todo 1-0, sí. Con lo cual yo creo que es una opción muy válida dentro del fútbol, que es verdad que gusta menos, que es menos lucida, pero igual de válida que cualquier otra para llegar donde quieren llegar todos los equipos, que es estar arriba. A veces hemos sido críticos con la afición que acude al Reino, que a su vez es muy crítica con el equipo, pero también es verdad que a poco que le ha dado el equipo y cuando las cosas han empezado a funcionar, parece que, no sé si ha renacido la ilusión, aunque es cierto que hay altibajos, ¿no? Le preguntaban un día al entrenador, un compañero, por qué había 9.000 el día del Barça Athletic y solo 4.000 y algo el día del Real Unión, ¿no? Bueno, en León hay ganas de fútbol, está claro, se está demostrando. Fíjate que después del año del ascenso, después desciendes, antes el Reino estaba con la grada oeste con gente, un poco los fondos y la grada este completamente cerrada, o sea, es que no estaba ni abierta. Ese enganchón del año de segunda, que ya han pasado unos cuantos años, yo pensé que se iba a perder y no, la gente sigue yendo al campo. Incluso estos años donde el equipo ni siquiera soñaba con meterse en playoff. Este año la gente está viendo lo que decimos, ¿no? Hay algo, no solo es que ganes, ¿no? Ven un proyecto serio, ven que no hay nadie que esté llamando la atención, me refiero a la directiva, que no hay líos que se puedan contar, que hay tranquilidad, que el entrenador también le da muchísima tranquilidad, cosa que se agradece. Entonces, todo eso hace que la afición se enganche más, hay una comunión. Es verdad que hay días... También los horarios no están ayudando mucho, porque hay días aquí en León que jugar a las 8 de la tarde no es la mejor hora, es verdad que eso no lo marca el club, pero bueno, el día del Barcelona... es una manera de ayudar al comercio para que venda prendas térmicas, prendas de abrigo. Sí, totalmente, no, pero no son las mejores horas, pero el día del Barcelona es verdad que hubo un ambientazo, pues como el año de segunda, estaba el campo con 9.000 personas, impresionante. 4.000, 5.000 ya me parece mucho, y creo que si el equipo sigue así, en los siguientes meses se irá sumando todavía más gente. Bueno, por también, lógicamente, hablar de otros equipos, Pablo, tú también sigues habitualmente al Ademar, la circunstancia de las obras del pabellón, aquellos primeros partidos que se tuvieron que jugar en Astorga, los altibajos de un equipo que, si no me equivoco, solo ha ganado fuera en Huesca, está por debajo de las expectativas, pese a todos los problemas que ha tenido, porque yo, cuando hablas con Dani Gordo y te cuenta la movida que tiene para planificar los entrenamientos, que prácticamente en el día se tienen que cambiar, o viajar a Logroño en el día, es decir, no se lo están poniendo fácil al equipo, es cierto, pero no sé si es suficiente argumento para justificar que el equipo ahora mismo está noveno en la tabla. A ver, yo entiendo a Dani también, es verdad que Dani te lo explica muy bien, y puede estar de acuerdo o no, pero tiene sus razones para todas estas quejas, ¿no? Dicho esto, el otro día le ganas a Valladolid muy bien, creo que para mí el mejor partido que ha hecho el Ademar esta temporada, de los mejores, a nivel defensivo, pero le cae un palo en la rueda de prensa a Saiz, al portero, porque fue el mejor, y sin embargo Raúl le dice, a ver si rinde igual fuera de casa, ¿no? O sea, como diciendo, este equipo fuera de casa no se parece en nada, ni en defensa ni en portería. Bueno, pues no le faltaba razón, ¿no? Porque en Logroño el equipo otra vez vuelve a jugar mal en defensa, no hay portería, y estos altibajos, esta irregularidad del equipo fuera de casa le está lastrando. Yo esperaba que a estas alturas, no te digo que estuvieran en puestos europeos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí para estar quintos, cuartos, ahí peleando. Es verdad que hay poca distancia. Hay poca distancia. Desde el tercero hacia abajo. Sí. Pero no sé si tú, por ejemplo, en tu caso, David, también esperabas un Ademar más arriba. Aunque en esas circunstancias que estamos viviendo, las obras del Palacio y lo que decíamos antes, ¿no? Que parece increíble que un equipo profesional, pues por ejemplo, hoy no sepa dónde va a entrenar mañana, ¿no?
Quizás es todo lo contrario a la cultural, ¿no? Si hablamos de la cultura, de ese proceso de tranquilidad, en el Ademar yo creo que es todo intranquilidad, y es el viejo dicho, ¿no? Que a perro flaco todos son pulgas, y parece que todos los problemas convergen hacia el Ademar. Todos esos problemas yo creo que provocan esa inestabilidad, lo que hablas, que ese problema a la hora de entrenar, ese problema a la hora de planificar, repercute en los resultados del equipo, y pues probablemente esté 4 o 5 puestos por debajo de lo que todos esperábamos por plantilla. Bueno, y cada vez que pasamos por Sáenz de Miera y vemos ese Palacio de los Deportes en obras, la pregunta del millón, ¿eh? Esperemos que sea para bien esa obra, aunque alguno se va igual a decepcionar cuando vea el resultado final, porque estamos hablando de una obra sobre todo de mejora energética, de aprovechamiento de la luz, pero no va a ser una gran intervención en un pabellón que ya es vetusto. E incluso el propio concejal ha reconocido que habrá que esperar a una segunda fase para intervenir en vestuarios, que es una de las zonas que más reclamaban, ¿no? la atención los propios equipos, ¿no? Pero bueno, a ver si marzo, febrero... Bueno, esa fase de los vestuarios es el debe de este ayuntamiento, ¿no? Porque hace mucho tiempo que los equipos lo vienen pidiendo. Nosotros que bajamos ahí habitualmente a las ruedas de prensa, ves cómo está, no es digno, ¿no? No sé para cuándo, ojalá que sea cuanto antes, ¿no? Y en cuanto a la reforma, pues es que es lo que es. O sea, se han aprovechado unos fondos europeos para aislarlo térmicamente, para cambiar la iluminación, pero poco más. Por dentro el aspecto va a seguir siendo el mismo, y ya han pedido la ampliación de las obras hasta finales de enero. Yo espero que esté antes de final de temporada, aunque ya empiezo a tener mis dudas. Bueno, hablando de pabellones y de la necesidad que hay de pabellones, también es una incógnita todavía saber qué va a pasar con el pabellón de Puente Castro, que tiene más o menos un aforo de 800 espectadores, y a ver qué equipos pueden estar ahí. Hablando de equipos que tienen el problema de entrenar un día sí, otro día no, en diferentes escenarios, jugar en el Palacio, ahora por ejemplo en San Esteban, pues vemos por ejemplo a los equipos femeninos, en el caso de el Cleva incluso tiene que hacer las maletas y jugar en Villacelama algún partido. Pero bueno, lo hablaremos luego también con protagonistas femeninas, pero es que el ver al Cleva con la situación en la que está ahora mismo, al BFL y bueno, y estar más o menos haciendo bien las cosas, pues dice mucho de equipos que encima la base son jugadoras que no son profesionales y que se enfrentan a equipos que sí tienen jugadoras en plantilla profesional. Claro, pues si hablamos de ese problema del pabellón que está afectando en sobremanera a la Ademar, que es el equipo, digamos, insignia en el balonmano, pues otros equipos, digamos, de categorías inferiores o de otros deportes están sufriendo toda esa falta quizás de una instalación. Yo no sé si sería necesario en León un pabellón nuevo, completo, multiusos, mucho más amplio para todos estos deportes, y quizás es lo que faltaría en León para que todos los equipos tuvieran esa oportunidad. Bueno, y que no se me olvide, en este final de año, dar enhorabuena porque parece que también renace la ilusión con el baloncesto. Es increíble la racha, 11 victorias consecutivas de la Cultu, del equipo de Luis Castillo. Es verdad que es complicado subir y que bueno, que eso va a ser todo un poco también a medio plazo, pero bueno, que les quiten lo bailado, los chavales. Hombre, ya están. Ya el año pasado lo hicieron muy bien, empezaron bien, luego fueron a menos. Este año están intratables. O sea, el otro día en Gijón hacen un partidazo, van hasta la prórroga, o sea, hay alegría. Saben sobreponerse. Saben sobreponerse, efectivamente. Lo que decimos, hay equipo también este año, ¿no? Y tranquilidad, o sea, se están asentando. Veo difícil la fase de ascenso, luego es muy complicado ascender, pero bueno, que para eso queda mucho. La afición está muy enchufada, también te lo digo. Sí, porque muy enchufada. Incluso han tenido el problema precisamente del pabellón de no poder meter a los 800 socios que tiene la Cultural de baloncesto, y ahí están respondiendo, incluso fuera de casa, que esto también es llamativo, ver el otro día en Gijón a gente de León y en muchos otros desplazamientos. David, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que haya una feliz salida y entrada de año, y ojalá que contemos en los próximos meses éxitos. Decía el otro día Natichu, la directora de la Cultural, ojalá nos podamos ver en Guzmán, vamos a tocar madera, pero ojalá que haya por lo menos un éxito sonado este año, el que sea para el deporte leonés. Pablo, muchas gracias. A ti, Jesús, gracias. Bueno, pues enseguida conoceremos la opinión de más expertos en deporte aquí en Analízale, a vuelta de pausa.
Bueno, seguimos en esta edición especial de Analízale, en la recta final de año, en ese balance a punto de concluir en 2023 para nuestros equipos. Y en esta segunda parte también queremos hacer un guiño al deporte femenino, pero en global también vamos a echar un vistazo y a conocer la opinión de nuestras invitadas que nos acompañan ya en el estudio. Yoli Chamorro, directora deportiva del Olímpico de León, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Laura Ayer, compañera de Digital de León, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Estás ya recuperada del frío que pasaste en Astorga, ¿eh? Más o menos, porque vaya frío en Astorga, increíble. Bueno, es sin duda una de las imágenes del año ese partido, pero yo quería empezar un poco a modo de balance. Sabemos todo lo que mueve el fútbol. En alguna tertulia en anteriores etapas, aquí en la 8 éramos un poquito más pesimistas. Al margen de lo que haga la Cultural este fin de semana ante el Sabadell, Yoli, parece que este año sí, o este año por lo menos, el equipo va a estar en la parrilla de salida de los que van a pelear por el ascenso, aunque queda toda una segunda vuelta y más. Sí, yo creo que la Cultural, sobre todo lo que ha hecho muy bien este año, hacer un bloque muy bueno. Raúl Llona ha conseguido hacer un grupo de 18 jugadores, no solo de los 11 que juegan, y yo creo que esa es la clave para que el equipo esté tan arriba y que lo va a seguir siendo de cara a lo que viene. Fíjate, es curioso, Laura, ese grupo de jugadores al que hacía referencia Yoli, está claro que a principio se hablaba, es complicado con un equipo nuevo, un equipo con tantos fichajes, incluso en las primeras jornadas, porque aquí somos un poco a veces derrotistas. Recuerdo aquel partido con derrota en León ante Osasuna B, parece que había un poco de pesimismo y luego enseguida los propios partidos, bueno, pusieron al equipo arriba. Sí, totalmente. Al final lo que pasa siempre es que cuando una plantilla es completamente nueva, que cuesta como engranar pues al equipo. Realmente no sé si se quedaron 3 o 4 jugadores del año pasado y cuesta, pero al final John ha demostrado que sabe llevar el grupo, que ha conseguido una plantilla muy unida y eso demuestra que a pesar de que igual al principio no salían las cosas con los empates pues en el campo del Tudelano, porque ahí es donde jugaron contra el Tarazona, en las llanas contra el Sestao y equipos así, pues al final ves cómo el equipo tiró para arriba y demuestra que tiene mucho que dar y que la Cultural este año puede dar guerra arriba, sí. Es curioso cuando las cosas van bien, hablaba Laura de los supervivientes de la anterior plantilla, incluso cuando los resultados acompañan a aquellos jugadores que a lo mejor no brillaban el año pasado, ahora sí lo hacen, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Muguruza, en Kevin Presa, jugadores a los que, si el colectivo les va bien, a ellos también les va mejor, ¿no? Sí, pero al final yo creo que el trabajo del entrenador no solo a nivel deportivo, yo creo que ese trabajo de tener a 18 jugadores con tanta confianza es súper importante en esta categoría. Y yo creo que Raúl Llona lo está consiguiendo porque todos los jugadores creen en lo que él propone, en lo que dice cada partido, cómo plantea los partidos, y al final es fundamental que el capitán del barco le crean todos los jugadores y es fundamental para conseguir los objetivos. En este primer tramo de la competición es verdad que ha habido a lo mejor algún aspecto también negativo en el hecho, por ejemplo, de cuando un equipo se ha adelantado, la Cultural no ha remontado, pero el estar ahí arriba, después de lo que se ha vivido en las últimas temporadas, invita por lo menos a tener esa ilusión, aunque yo sé que a veces la palabra ascenso es un poco maldita, ¿no? Sí, hombre, a ver, hablar del ascenso siempre es algo que no se quiere hablar ni desde el club, ni desde el entrenador, ni desde la prensa. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que todo el mundo hubiera firmado en verano que la Cultural llegara pues, a este tramo de invierno, a este descanso, teniendo opciones de ser líder, porque realmente si pinchan la Ponferradina y el Celta, realmente, o sea, el Celta B, sí que tendrían opciones de acabar incluso esta fase invernal antes de que, bueno, realmente tienen que recibir todavía al Teruel y al Depor, y tienen todavía opciones de acabar líderes, y eso es una cosa muy positiva para un equipo que en temporadas anteriores había sufrido de más, porque tenía equipo para mí en otras temporadas también bueno, pero igual no se había dado con el entrenador, y este año pues igual ahí hay un grupo motivacional que sí que permite que el equipo pueda estar arriba y que acabe por lo menos en los puestos de playoff, que creo que es lo que la afición espera. Me llama la atención también un poco ese espíritu como de lucha que hay en el equipo, de ganas, ¿no? Porque recuerdo el día del Lugo, por ejemplo, un equipo que no se conforma con un primer gol, va por el segundo, o el día del Barça Athletic, cuando el equipo catalán se pone 2-1, a lo mejor la tendencia natural es echar un pasito para atrás para mantener el resultado, el equipo se va por el tercer gol. Da la sensación de que los jugadores
y se ve además buen ambiente en el vestuario, da la sensación de que ellos tienen ganas de hacer cosas, ¿no? Parece, ¿no? Sí, yo creo que la tranquilidad también que hay en el club y no ser, pues eso, no salir en rueda de prensa hablando del ascenso, yo creo que esa tranquilidad a los jugadores también se le transmite. Y yo creo que es una diferencia pues de años anteriores, esa ambición de ir a por los partidos, de querer más, de salir a por ellos, que quizás igual en los partidos fuera de casa nos ha faltado un poco, sobre todo en esas derrotas el otro día con un fallo en salida de balón, esa pequeña falta de concentración en esos partidos, pero bueno, yo creo que la tranquilidad que tienen los jugadores desde el club es fundamental para que ellos jueguen con tranquilidad y consigan los objetivos y sobre todo esa ambición que yo creo que no se veía otros años. De momento nadie se distancia en la tabla, esa igualdad, es verdad que pierdes un partido y prácticamente puedes caer hasta la sexta plaza, si no me equivoco, entre el segundo y el sexto prácticamente hay 1 o 2 partidos de margen. ¿Eso puede ser positivo de cara a la segunda vuelta, que el equipo siempre esté en alerta? ¿O también puede haber esa sensación de hoy soy líder, pierdo 2 partidos y de repente me desinflo, ¿no? Al final lo que demuestra que esta categoría es muy igualada, que nada tiene que ver con la antigua segunda B y que exacto, o sea, al final es que estás en un grupo que, aunque otros lo denominen como el más flojo comparado con el grupo 2, porque está el Murcia, está el Ibiza, el Málaga y demás equipos, realmente tienes equipos de entidad como son la Ponferradina, el Lugo, el Deportivo, aunque no esté arriba, aparte de los filiales que siempre demuestran que siempre están entonados, pues al final eso te demuestra que no puedes fallar, porque entras en una dinámica negativa y de verte ahí arriba, como se vio Real Unión al principio de temporada, te empiezas a ver ya en media tabla mirando para abajo y claro, dices, al final igual no estaba tan bien como pensaba, que igual es lo que les pasa a un equipo como Real Unión. Y eso, pues la Cultural tiene que ir partido a partido, al fin y al cabo, y por lo menos en casa hacer de reino un fortín y fuera de casa pues lograr los mejores resultados posibles. Es verdad que Tarragona y Vigo es complicado, son salidas muy complicadas porque ambos son rivales que realmente van a optar por estar en el playoff a final de temporada, pero bueno, yo creo que son tropiezos que se pueden dar y que la Cultural a final de temporada, si consigue esa regularidad, o sea, como local, realmente puede mirar hacia arriba y bueno, veremos cómo acaba al final. Bueno, esos equipos además de la parte alta, no olvidemos que tendrán que visitar León durante la segunda vuelta. En cuanto a la afición, también nos está respondiendo esta ilusión que parece que se recupera, aunque también es cierto, le preguntaban, no sé si con malicia o no, al entrenador recientemente, por qué había tantos espectadores el día del Barça Athletic, que incluso había peñas del Barcelona que fueron a ver ese partido, en comparación al día del Real Unión, ¿no? O si realmente es un poco esa historia eterna en León de que la gente se engancha un poco cuando las cosas van muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que este año veo a la gente ilusionada y sobre todo que como pueden venir mal dadas que encadenes 2 derrotas consecutivas, yo creo que la gente, a diferencia de otros años, ve que el equipo juega lo que quiere el entrenador, la gente se ha enganchado y yo creo que cuando vengan mal dadas va a estar la gente ahí porque de verdad veo ilusión, que a veces comparan esta Cultural con el ascenso de Rubén de la Barrera y yo no creo que haya que comparar jugadores ni entrenador, yo sí que lo comparo con esa ilusión que había en León y ese creer en lo que hace el entrenador, que yo creo que es lo que nos había faltado todos estos años, la figura de un entrenador que nos consiguiera enganchar y al final yo creo que bueno, si es verdad que León cuando viene algún filial o Copa del Rey se suma mucha gente al carro, pero bueno, hay que ser optimistas y yo creo que la gente cada vez está más enganchada a esta Cultural. Me llama la atención en las ruedas de prensa de Raúl Enllona, yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que escucho a un entrenador reconocer que no solamente hay que preocuparte de tu equipo, sino que a veces el 11 o la manera de jugar es en función también de cómo es tu rival. En ese sentido, quizás ha sido uno de los aciertos también, por lo menos parece, de Raúl Enllona, que es capaz de adaptarse al rival, ¿no? Aunque es verdad que también a veces pues, a otros equipos te han sorprendido y te han ganado, porque hoy día el vídeo está ahí y el trabajo de análisis de los rivales, pero bueno, eso también es un aspecto positivo, ¿no? El que haya diferentes posibilidades dentro de la pizarra en el campo, ¿no? Sí, la verdad que ves a esta Cultural, a la Cultural de Raúl Enllona, que tiene esos diferentes esquemas de juego, tanto antes del partido como durante, que no opta por siempre el mismo 11 tipo, de poner siempre a los mismos 11 jugadores, que aparte hay fondo de armario, y que al final ves que esta Cultural, pues gracias a Enllona, puede plantear los partidos de otra manera, porque es cierto que con entrenadores como
do campo, por ejemplo, veías siempre el mismo estilo de juego, ya jugaras contra el Deportivo de A Coruña, contra el Racing de Ferrol o contra el último clasificado. Y aquí al final se están adaptando, tanto como locales como visitantes, pues a lo que les exige el partido y los jugadores que tiene el otro equipo. Y eso es bastante positivo, la verdad. Es curioso lo de las comparaciones. En la comida de Navidad de esta semana de la Cultural, en la mesa en la que yo estaba, se decía, bueno, es que el año del ascenso, la Cultural de Rubén de la Barrera tenía más gol, pero me invitó a reflexionar y a buscar datos y resulta que esa Cultural también encajaba más gol, o sea que al final, claro, yo no sé, si ganas 1-0 da igual que si ganas 7-6, pero al final también es verdad que esa solidez defensiva a lo mejor es superior a la de esta Cultural. Está claro que si no te marcan gol vas a puntuar seguro, ¿no? Y yo creo que Raúl Llona ha crecido desde esa solidez defensiva y a partir de ahí ha venido el resto. Yo creo que el modelo de juego que tiene, independientemente del sistema que utilice, yo creo que le viene muy bien a los jugadores, creen mucho en ello y se nota. Y al final lo que decíais, ¿no? Que ese fondo de armario, yo creo que también es mérito del entrenador tenerlos tan enchufados, juegue quien juegue. Por concluir con la Cultural, hablando de ese fondo de armario, se lesionó Calderón, afortunadamente no se notó su ausencia, pero ahora con la baja de Samanes el equipo se queda un poco cojo en las bandas porque Muguruza podría entrar por la derecha, pero no hay nadie para ese perfil natural en la izquierda. ¿Acudiríais a la ventana del mercado de invierno? Yo antes incluso de que se lesionara Samanes, yo creo que a la Cultural le faltaba otro extremo, porque al final ya no solo por la lesión de Calderón, a pesar de que tiene esa Muguruza que puede actuar como extremo, creo que la Cultural necesita como alguien más en esa posición. Ahora ya vamos con la lesión de cruzado de Samanes, ya te obliga a ir al mercado este invierno y a ver si encuentras a un extremo que tenga ese gol que tenía Santi, que eso es complicado y que no tengas que pasar por caja, porque al final igual queda algún jugador interesante de segunda, que sea un descarte, pero va a ser complicado encontrar a alguien que te cuadre. Pero sí que creo que que tiene que ir la Cultural a por un extremo, sí o sí. A pesar de que creo que tiene la opción de poner a Álvaro como extremo, aunque no sea un extremo natural, le veo más tipo carrilero, pero bueno, claro, doblar las bandas, pierdes como ese gol realmente y los delanteros no te están dando igual lo que esperabas al inicio de temporada, a pesar de ser goleadores en anteriores temporadas. Bueno, hablando de fútbol, a ti te toca de cerca la parcela por el caso del Olímpico, Yoli, por lo que hemos vivido en los últimos meses. Ha sido un 2023 con el título de España a nivel mundial, al margen de polémicas. Parece que cada vez hay más repercusión en el fútbol femenino. Desde León, desde tu experiencia, esto lo vemos como un ejemplo a seguir lo que ocurre en otras ciudades, con la ilusión de que algún día también León, ahora por ejemplo el Olímpico está en tercera red, la Cultural está en la Liga Autonómica, no sé si unificar proyectos o de alguna manera decir, bueno, pues este auge del fútbol femenino también lo podemos vivir en León. Sí, y ya no solo yo creo que tener un equipo, que al final también creo que León lo necesita porque bueno, necesitamos ponernos en el mapa, pero sí empezar a sacar a jugadoras que sí es verdad que hace tiempo que no hay jugadoras leonesas en esa primera división. Y yo creo que tenemos que trabajar en eso, ¿no? en que jugadoras leonesas quieran, sobre todo, tener esa ilusión por llegar, por tener referentes que les inspiren a ser futbolistas y que no tengan que ir al Barcelona, Alexia, Tana, que también, sino que tengan referentes en León en los que fijarse para en el día de mañana pues ser futbolista. Yo quiero jugar en el primer equipo del Olímpico y poder luchar por llevar a León lo más alto posible. Y yo creo que es necesario, sobre todo por los pasos que está dando el fútbol femenino, en no quedarte atrás, porque eso también puede implicar que niñas pues, no tengan la ilusión suficiente para seguir jugando al fútbol y optar por otros deportes. Aunque este año es verdad que, por ejemplo, en el caso de la tercera ref os lo ponen un poquito más difícil porque creo que solo sube el primero, en este caso me parece que está la Viles o la primer clasificado. Sí, al igual que el año pasado solo asciende uno y no hay playoff, y eso sí es verdad que a mitad de temporada sí está todo el pescado vendido, para los equipos sí es complicado. Igual que se ha reestructurado las ligas por encima, esa Reto Iberdrola con dos grupos, se ha hecho esa primera ref que yo creo que es muy interesante. Creo que también se necesita que la federación mire más abajo y reestructurar esos grupos de tercera ref porque son demasiado, y que los equipos tengan más incentivos por los que luchar a nivel deportivo, ya no solo la Copa de la Reina como está pasando, que el campeón de la tercera ref puede meterse en Copa de la Reina, sino
en una liga regular que te veas con posibilidades de ascender, y yo creo que esa reestructuración también puede hacer que aumente el nivel de los equipos, porque sí es verdad que a nivel económico es complicado también para los equipos muchas veces estas ligas, y estamos viendo cómo equipos se retiran de la categoría, y eso es lo que no puede ser. Evidentemente a Yoli a lo mejor no se lo puedo preguntar porque es parte interesada, ¿no? Pero es verdad que hay varios proyectos, ¿no? de fútbol femenino. Ahora mismo la punta del iceberg la representa el Olímpico, pero bueno, con todo lo que se está viviendo, a León también le vendría bien. Ahí tenemos al Cleva, tenemos al BFL, equipos en superior categoría en otros deportes, que el fútbol femenino estuviera más arriba también. Sí, claro, a ver, siempre mientras más arriba estén los equipos, ya sea en el masculino como en el femenino, siempre es positivo. Pero bueno, creo que de años anteriores a la actualidad veo que sí que ha cambiado la situación, porque hace años, pongamos, hace 10 años no sé si había algún equipo femenino realmente en la ciudad, no me sonaba. Y ves que ahora pues hay varios, ya tienes pues el Ejido, tienes la Cultural, tienes pues eso, la Virgen, el Olímpico, y que ves que las cosas se están haciendo bien, que las chicas que quieran jugar a fútbol pueden hacerlo, que ya son muchas, que no les dé esa vergüenza igual de solo hay equipos masculinos, que las pongan categorías inferiores y demás. Entonces yo creo que al final con el paso de los años eso va a ir a mejor, y yo creo que en León hay una base importante, muy buena en realidad, desde la que se puede crecer, y igual en no muchos años les vemos ya a todos esos equipos más arriba, y ya no solo en el fútbol, sino también en el balonmano, igual pues en la primera división, y en el BFL lo mismo. Al final yo creo que sería muy positivo, porque eso llamaría también la atención de otras ciudades, es decir, mira qué bien se está haciendo en León con el deporte femenino. Bueno, está claro que en ese deporte femenino, por hacer también un guiño a la página polideportiva, vemos al Cleva en la segunda categoría nacional compitiendo contra equipos con jugadoras incluso profesionales. Le pasa un poco también al baloncesto femenino, al Maipeles BFL, que está compitiendo con equipos clásicos como Unicaja Málaga, equipos de empaque con jugadoras profesionales. Eso también tiene mucho mérito, o también abre el debate, ¿no? de por qué no pueden vivir de ello aquí en León esas jugadoras, ¿no? Porque estás viendo que incluso a la hora de organizar entrenamientos, desplazamientos, estás viendo jugadoras amateur que juegan contra jugadoras profesionales, y lo hacen muy bien y les va bien en la categoría. Sí, al final sí es verdad que el dinero en estas cosas es importante, porque yo también creo que para que el deporte femenino crezca hay que invertir, y para invertir pues desde las instituciones, desde las empresas leonesas, es fundamental que exista ese dinero, porque al final si tú quieres profesionalizar algo necesitas cuerpos técnicos profesionales, instalaciones, al final lo que tú decías, desplazamientos en las que jugadoras vayan descansadas, ¿no? Que cuando yo jugaba pues viajábamos en autobús toda la noche para ir a jugar a Levante, y tenías que rendir. Al final yo creo que es fundamental esa inversión para que todo esto crezca, y ahí está la diferencia en los equipos, ¿no? Que tú te enfrentas a jugadoras profesionales contra jugadoras amateur, y si ya siendo amateur lo pueden dar, imagínate si se invirtieran ellas realmente, y las consideradas profesionales, que yo creo que es, pues eso, darles todas las facilidades para que ellas solo piensen en balonmano, por ejemplo, o en baloncesto. Si siendo amateur rinden, imagínate si se les da a esas jugadoras todas las facilidades para que solo piensen en ser profesionales. Es verdad que todavía se detecta a la hora de buscar grandes patrocinadores, todavía los equipos femeninos siguen teniendo un poquito más complicado, ¿no? El encontrar un sponsor principal. Es verdad que por ejemplo en el Cleva está Rodríguez, ahora Maipeles y más en el BFL, pero prácticamente con los equipos contra los que juegan siempre llevan un nombre principal de un sponsor, de una gran empresa que haya detrás. Sí, al final es como que a las empresas como que les cuesta apostar más por el deporte femenino, pero bueno, yo creo que eso con el paso de los años, bueno, es que tiene que cambiar, porque es que no puede ser. Y es verdad que, bueno, tú lo ves en el deporte masculino, por ejemplo, que ahí sí que, a Banca de Mar, por ejemplo, que tienen ese sponsor principal, y yo creo que, bueno, que sí, que con el paso de los años va a cambiar la situación, porque realmente es lo que decís vosotros, que se necesita un apoyo por parte de las empresas, de las instituciones, para
que vayan creciendo los equipos, porque al final sin ese apoyo es más difícil todo. Y que no sirva de disculpa a veces, que yo también lo he oído en alguna ocasión, decir, bueno, por el tamaño del León es que hay mucho deporte, ¿no? Si te pones a ver ciudades, Girona, Huesca, bueno, muchos ejemplos, ¿no? De ciudades que... Yo, vamos, sabes que he jugado en Oviedo y a nivel de patrocinios, si lo comparábamos, alucinaríais. O sea, nosotros teníamos un patrocinio de un supermercado asturiano que era Limerca, que yo creo que aquí se juntan dos equipos femeninos de León y solos no lo consiguen. Al final yo creo que bueno, sí es verdad que León es pequeño, pero bueno, también hay empresas grandes que pueden apostar por ello, que cada uno al final reparte su dinero como quiere, pero yo creo que tampoco hay excusa en decir, no hay, sí lo hay, pero hay que arriesgarse. Bueno, y lo que pasa a veces en muchas ciudades, ¿no? Que la suma de muchas pequeñas empresas hace un gran presupuesto. Hay mucho espacio en las camisetas para llenarlos de publicidad. Pues Yoli Chamorro, directora del Olímpico de León, gracias por estar con nosotros y mucha suerte para la temporada. Laura, lo mismo, te veremos en los terrenos de juego con la cámara y también con el ordenador. Muchas gracias. Gracias, Jesús, a ti. Nosotros aquí nos vamos a despedir, es nuestra última cita deportiva, este análisis del tiempo de Analízale aquí en la 8. El próximo sábado habrá más contenidos para el análisis, los datos, el debate aquí en la 8. Feliz semana, amigos. Adiós.